El Instituto Mexicano de la Radio presenta México en tu vida. Sabores, tradiciones, paisajes. México en tu vida. Con Angélica Mayén. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, en donde quiera que te encuentres. Estamos aquí en México en tu vida, un programa de Radio México Internacional, emisora virtual del Instituto Mexicano de la Radio. El día de hoy vamos a transportarnos a un lugar maravilloso que es el Museo de San Carlos y con una muy buena exposición que se llama Evocaciones. Para ello, la doctora Ana Garduño Ortega, quien fue curadora de esta obra, está aquí en este programa y nos va a hablar de esta espléndida exposición donde más de 200 pinturas y esculturas se están conjugando aquí en este 50 aniversario del Museo de San Carlos. Evocaciones. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Les presento a la doctora Ana Garduño Ortega. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2006 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Premio al Desempeño Académico en Investigación 2010 y 2015 por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Desde 1995 a la actualidad, ella es investigadora titular del INBA. También tiene sus líneas de investigación: Sistema de Museos en México, Coleccionismo de Arte y Política Cultural, profesora de la Maestría en Museología de la Escuela Nacional de Restauración del INA y la Maestría en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus libros es Alfredo Guati, Rojo y el Museo Nacional de la Acuarela en México, editado por Conaculta en el MUCA en el 2016, y El Poder del Coleccionismo del Arte, Alvar Carrillo Gil, México, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2009. Doctora, cuéntenos esta parte de evocaciones. ¿Por qué evocaciones en este 50 aniversario del Museo de San Carlos? Estamos evocando, es una invitación al público que nos visite a ver la exposición. Estamos evocando, estamos conmemorando. Es una exposición de recuerdo, pero también de actualización. Es un montaje en 9 salas con 250 piezas, alrededor de 250 piezas entre pintura, dibujo, escultura, grabado, en donde estamos recordando, memorando una de las colecciones más importantes que es patrimonio de todos los mexicanos en materia de arte europeo clásico. Es una colección que se formó todavía cuando México no era una nación independiente, en el último periodo del virreinato de la Nueva España. Se creó la Academia de las Nobles Artes de San Carlos, auspiciada por el Imperio Español, por la corona española directamente, y empezó una tradición de profesionalizar el trabajo artístico, que ya no fueran artesanos educados de manera informal, sino que fuera una escuela que preparara a los futuros artistas, arquitectos y en algún momento también a los ingenieros. De ese momento fundacional, alrededor de 1880 más o menos, en ese momento lo que se hizo fue dotar a esa escuela recién creada de un acervo fundacional, de una colección que tendría 2 objetivos importantes. Uno era fungir como modelo artístico para los jóvenes que estaban estudiando y que de esas piezas ellos aprendieran el trabajo en talla, por ejemplo, si era escultura, en talla directa, talla en madera, en mármol, etcétera, o que aprendieran a dibujar, a pintar, a copiar de una escultura, pasarlo a un dibujo, de un dibujo pasarlo a una pintura, etcétera. Y también tenía el objetivo de formar un primer acervo que sirviera de patrimonio para la educación del pueblo, digamos, para la educación generalizada. Ese era como los primeros objetivos de la colección, y el acervo se fue incrementando a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte de la primera mitad del siglo XX, y justamente esta revisión que estamos haciendo en la exposición temporal, que termina hasta el 30 de septiembre, la idea es hacer un homenaje a esto, que es la primera colección de arte formada en México y que es patrimonio de todos. Ya, ahora, esta parte, por lo que yo vi,
hay una escultura viendo a una fotografía, bueno, más bien los retratos, las pinturas o los dibujos están como encontrándose, o sea, como esta parte quisiera yo ver de dos culturas o de dos formas diferentes dentro del arte. ¿Es así o fue mi percepción? Toda la exposición está planeada así, está montada así. Hicimos una revisión. El proyecto de investigación duró 2 años. Estuvimos trabajando. Hay uno de mis colaboradores, Francisco Mateos, que ya desde hace algunas exposiciones está trabajando conmigo siempre. Y entre los dos revisamos el archivo, la biblioteca y por supuesto la bodega del museo. Y establecimos que tenía que haber un diálogo entre las piezas. Sobre todo cuando hay esta mixtura de objetos artísticos en montaje en tercera dimensión en las salas de exposiciones, es muy común que las piezas no se miren entre sí, que no dialoguen, que se ignoren, digamos, ¿no? La escultura va por un lado, la pintura va por el otro, etcétera. Lo que quisimos hacer es justamente romper esa tradición y la escultura mira la pintura mira la escultura. Y eso lo quisimos emblematizar en la sala de introducción a la exposición, donde está una pintura de Juan Cordero, pintor mexicano de finales del siglo XIX, que está en relación con una escultura también del siglo XIX que lo está mirando. Y aparte están en posiciones corporales muy semejantes. Así que encontramos ese tipo de sinergias, digamos, para hablar de cómo una obra artística mira a la otra. Porque toda la exposición está desplegada a partir de la idea de que sin la colección del Museo Nacional de San Carlos de arte europeo clásico, no podemos entender la evolución del arte mexicano. No podemos. Sencillamente porque esos objetos que ahora son paradigmáticos, que son emblemas del acervo nacional, esas piezas son las que observaron los artistas mexicanos para hacer sus propias creaciones. En algún momento las observaron con admiración, con devoción, y en otras con desapego, con crítica, ¿no? Cuando era necesario formar una escuela mexicana de pintura, de escultura, pues se desapegaron, digamos, de la tradición de la Academia de San Carlos. Y sin embargo, sigue habiendo diálogos. Entonces, toda la exposición son artistas europeos en diálogo con los mexicanos que los observaron, los entendieron, los interpretaron, los modificaron, esos objetos, y los hicieron suyos a partir de elaborarlos atendiendo a la demanda del público mexicano, al gusto de la época y del momento histórico, donde no necesariamente es el mismo gusto de lo que está sucediendo en Europa. Entonces hay una aculturación de los objetos artísticos que es justo la que estamos trabajando. Y, por supuesto, toda la exposición está desplegada pensando en esto. Si no entendemos el arte europeo que tenemos aquí como herencia cultural importante desde hace 200 años, no vamos a entender a pintores como Diego Rivera, por ejemplo, que está en la exposición, a Roberto Montenegro, que también está en la exposición, a Ángel Zárraga y una cantidad impresionante de artistas del siglo XIX y el XX. Claro. Ahora, esta parte es muy importante decirlo, porque justamente cuando empieza la parte de la conquista de México es cuando entra, digamos, el arte europeo, ¿no? Y es en donde empieza a darse esta manifestación artística en México, porque antes no la teníamos así. Sí la teníamos, solo que las culturas no le ponían, normalmente las culturas antiguas de todo el mundo no le ponían un nombre a esas manifestaciones, ¿no? Ya. Y justo esa transición de la que estás hablando le estamos trabajando también en la exposición Evocaciones, porque estamos viendo cómo la obra de arte, por ejemplo, en el periodo mesoamericano, tenía una función sobre todo de un asunto religioso, ¿no? Eran piezas religiosas dedicadas a la devoción de la religión politeísta de los antiguos mexicanos. En el caso de nosotros, del arranque de la exposición, estamos exhibiendo cuadros de devoción religiosa que se exhibían, se tenían como objetos de culto en las iglesias católicas en México en los siglos XVII, XVIII, XIX, y cómo salieron del espacio sagrado de la iglesia para convertirse en obras de arte. Es la misma pieza, solo que la percepción, que es la que le da el público, es diferente. Entonces, en la exposición tenemos piezas que estuvieron en conventos, que fueron vistas por los artistas mexicanos, retrabajadas. Por ejemplo, en la primera sala hay un cuadro europeo de un pintor que trabaja el tema de la adoración de los Reyes Magos. Y ponemos el cuadro mexicano de un artista local que vio ese cuadro europeo en la iglesia antes de que se fuera a las galerías de pintura de San Carlos y se nutrió de él para hacer su propia creación artística, que no es una copia, es otra obra de arte tan valiosa como la europea. Entonces, digamos que estamos viendo cómo el arte pasa de ser religioso a ser una obra que se sigue adorando de alguna manera, pero desde un punto de vista laico.
y no tenemos piezas mesoamericanas en la exposición justo porque San Carlos empieza la colección con pintura europea, clásica, no con pintura mesoamericana, pero ese tratamiento, digamos, de lo prehispánico también, de cómo pasa de ser una pieza devocional a una obra de arte, es normal en todas las culturas, solo que no tenían un nombre específico. Nombre. Claro. Ahora bien, esta parte del Museo de San Carlos, quisiera yo aquí nada más hacer una acotación. Hay quien me dice que cuando yo iba a hacer esta entrevista, me dicen que no es el Museo de San Carlos, sino que es la Academia de San Carlos, y otros más me dicen que es la Escuela de San Carlos. Entonces, nada más quisiera yo, doctora, usted que está en esto, ¿cuál es el nombre correcto? Claro. La institución nace como Academia de San Carlos. Ok. Después, hacia mediados, ya con México independiente, a mediados del siglo XIX, se convierte en Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Después tuvo el nombre de Escuela Nacional de Bellas Artes, en algún momento Escuela Central de Bellas Artes, nunca perdió el nombre de San Carlos, solo que en 1929, con la autonomía universitaria, que la universidad refundada en 1910 por Justo Sierra, esa universidad había tomado la Academia de San Carlos en su seno, junto con toda la colección de arte. En 29, cuando la universidad decide separarse y declarar su autonomía, lo que fue aceptado por la Secretaría de Educación Pública, se dividen los acervos. La escuela se queda en la UNAM y es la actual Facultad de Artes y de Diseño de la UNAM. La academia como tal se queda como antigua Academia de San Carlos y se queda con una parte del acervo, sobre todo con la escultura, mucho grabado y dibujo de primera calidad. Solo que la pintura de caballete o en tabla o en tela se va para la Secretaría de Educación Pública. Es una división que todavía no comprendo, no está estudiado ese proceso histórico, no sabemos exactamente bajo qué nociones y decisiones se tomaron, cuál era el objetivo. Lo que sí sabemos es que la Secretaría de Educación Pública se queda con toda la pintura y eso cuando se funda en 1946 el Instituto Nacional de Bellas Artes lo hereda, pero no hay un museo, no hay una institución que tenga un espacio para exhibir ese tipo de acervo patrimonial. Lo que sucede es que desde el siglo XIX se habían fundado unas galerías de pintura y escultura de San Carlos, que eran salones donde se exhibía parte de ese legado patrimonial. Esos salones seguían existiendo en el edificio de Academia 22, que pertenece a la UNAM, pero era un espacio prestado, porque la institución pertenecía al INBA, pero el lugar pertenecía a la UNAM. Eso se arregló en 1968, cuando por orden presidencial se crea el Museo Nacional de San Carlos en la colonia tabacalera, en donde está ahora. Eso es lo que estamos conmemorando, digamos, que el museo por fin se fundó hace 50 años para darle un alojamiento permanente y propio a un acervo que se había construido a lo largo de más de 200 años. Claro, y ese es prácticamente el 50 aniversario, digamos, de la Academia, y de aquí esta exposición tan magnífica que usted es la curadora de evocaciones. Como curadora, doctora, ¿qué se encontró? ¿Qué fue lo más complicado o lo más sencillo, ¿no?, dentro de una curaduría de este tipo de arte? La maravilla es redescubrir obra que viste en algún momento en los libros y que nunca más has visto en vivo y a todo color. Aquí el punto es que ningún museo en realidad que tiene un gran acervo, ninguno puede exhibir jamás todo lo que tiene. Siempre se necesitan las bodegas para tener piezas y la decisión de qué se queda en la colección permanente y qué se mantiene en bodegas es muy complicado cuando estamos hablando de obras de primer nivel. Claro. En este caso había piezas que no habían salido a la luz, que están ahorita en la exposición hasta el 30 de septiembre y que están revistas, revisitadas. Hay generaciones enteras que nunca las han visto. Hay piezas que de verdad se habían olvidado. Por eso también le quise poner evocaciones a la exposición, porque estamos evocando un arte que ha sido fundamental en nuestro imaginario colectivo, que lo tenemos en la mente, porque lo vimos en los libros de texto gratuito antiguos, porque lo hemos visto en diferentes exposiciones, en un montón de libros sobre historia del arte en México, pero que no hemos vuelto a ver en vivo y a todo color. Físicamente. Exacto. Entonces, creo que la gran ventaja de hacer estos grandes proyectos de investigación es que uno se encuentra con piezas maravillosas que necesitan volver a ver la luz y que necesitan volver a ser admiradas, queridas, deseadas, para que ellas tengan sentido. El patrimonio es muy importante tenerlo y México es un país que tiene una riqueza patrimonial de primera. Así es. Solo que si no está visto, estudiado, admirado, observado, si no salen esas piezas a la luz, es como si no existiera. Uh-huh.
como si prácticamente se hubieran desaparecido, ¿no? Y a veces la conservación en una bodega o algo, pues tampoco es nada fácil. Supongo que el arte también tiene que, de esta manera, salir a la luz, orearse, tomar el viento de alguna forma, si no se echa a perder prácticamente. Se desactivan, lo que nosotros llamamos es la activación del arte. Se desactivan las piezas, desaparecen del imaginario colectivo y entonces no tiene sentido que las instituciones públicas estén gastando tanto dinero en conservarlas, preservarlas, restaurarlas, para que estén inactivas, ¿no? Lo ideal es hacer este tipo de revisiones en todos los museos que tienen colección importante y estar, digamos, revisando con criterios del presente esas piezas del pasado que están resguardadas allí y que, por supuesto, están vigentes y nos pueden decir todavía mucho, ¿no? Hay piezas que, por ejemplo, a los jóvenes, a los niños que han estado yendo a la exposición, les están diciendo muchas cosas, les hacen reflexionar sobre ellos mismos. Ese es el gran valor del arte, que el arte te permite encontrar elementos que hablan de ti mismo a través de una pieza que fue hecha hace más de 100 años, con otros criterios y con otra voluntad. Por supuesto. Estamos conversando con la doctora Ana Garduño Ortega. El tema de hoy es Evocaciones, una exposición que se encuentra en el Museo Nacional de San Carlos. Asistan, de verdad está impresionante y preciosa. Muchísimas obras de arte que hoy salen a la luz después de muchísimos años. ¿Cuál fue la pieza, doctora, que usted más dijo, esta es la que me enamora? Digo, yo sé que dentro de 200 pudo haber tenido su corazón en muchas, pero ¿cuál fue la que dijo, esta es la mía? Pues la exposición es tan rica, hay más de 2,000 piezas en el acervo del Museo Nacional de San Carlos, así que en realidad estamos hablando de un grupo de 50 piezas por lo menos que decidimos que tenían que estar en la exposición porque son emblemáticas, digamos, son paradigmas del arte. Cada una de esas piezas marcaron un antes y un después en el arte mexicano. Los artistas, cuando esas piezas llegaron a México, hay una sala que le llamamos de salones, ¿no? Donde están las piezas de artistas mexicanos que ganaron premios y que están dialogando con obras europeas, pero también obras europeas que cuando llegaron fueron un hito cultural. Esas exposiciones que se hacían en el siglo XIX era el evento artístico del año en la sociedad mexicana y era fundamental porque los artistas, a partir de la obra que recién llegaba, que eran piezas de actualidad que se estaban comprando porque estaban recién hechas en Europa, que incluso muchas de ellas habían sido obras por encargo de la misma escuela mexicana que compraba piezas a los artistas justo para nutrir los acervos y para, digamos, innovar, incentivar, actualizar el campo mexicano del arte. Y esas piezas de verdad que tienen una función histórica, pero también de actualidad. Eso es para mí muy importante. La exposición está pensada siempre en el presente, en qué nos dice esa colección del Museo de San Carlos hoy a los mexicanos que nos enfrentamos a este tipo de problemáticas, ¿no? Sociales, económicas, políticas, etcétera. Entonces, justamente, ¿qué nos dice? Por ejemplo, hay una sala dedicada a Alberto J. Pani, que es un funcionario, yo he trabajado ya algunos años sobre ese personaje, porque es un político excepcional en un sentido en que desde la Secretaría de Estado donde él estuviera despachando, sea Relaciones Exteriores, sea como embajador o como secretario de Hacienda, él adjudicaba presupuesto de su secretaría, no personal, de la secretaría, para comprar obra de arte y entregarla en donación de esa secretaría al acervo de las galerías de pintura de San Carlos. Entonces, digamos, un funcionario que no es directamente de cultura y que está preocupado por fortalecer las colecciones de los museos mexicanos, me parece que es un caso que tendríamos que tomar en cuenta. Claro, por supuesto, porque además algo que nos hace falta, yo creo que aquí en México, es este amor por el arte, ¿no? Realmente creo que mucha gente va a los museos solo porque se lo dejaron en la escuela o solo porque alguien le invita, pero falta carisma o este gusto por el arte y la única manera es justamente esa, ¿no? Empezar nosotros mismos como mexicanos a adquirir estas obras de arte que a veces están expuestas en museos internacionales y aquí en México no lo están. Doctora, ¿y estas obras que usted va encontrando y que va empatando, cómo es esto que ustedes van poniendo, no sé, una obra de un artista dialogando con esta, por ejemplo, escultura o entre mismos cuadros dialogando? ¿Cómo le hacen ustedes como curadores para poder llevar a
a cabo ese diálogo artístico? Porque me imagino también que dentro de todo esto van implícitas sus emociones, sus sentimientos de ustedes, ¿no? También va plasmado ahí, que son horas de trabajo de revisar, de ver cuál empata con cuál dialoga con qué se están diciendo. ¿Cómo es esto, doctora? Lo primero es definir a qué público le vamos a dirigir la exposición. Okay. Si estamos pensando en un público especializado, un público que ya está introducido al mundo del arte y la cultura, que ya tiene conocimientos, o estamos pensando en un público en general. Yo personalmente estoy convencida que el museo tiene la obligación de darle la herramienta a cualquier persona que entre para que lo que está ahí exhibido tenga una manera de aproximarse, de entenderlo, de sentirlo, ¿no? Yo sí creo que el museo tiene que dar herramientas para que el arte se pueda comprender. Uh-huh. Aparentemente son piezas muy fáciles porque son pintura naturalista, escultura realista, ¿no? Y todos podemos entenderlas, pero siempre las obras de arte tienen claves para poderlas comprender de una mejor manera, de una forma más integral, digamos, ¿no? Entonces, en la exposición hay textos de sala, cada sala está explicada y hay algunos textos sobre piezas específicas que se los pedí a colegas especialistas, historiadores del arte de diferentes instituciones. Participan colegas del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, participan colegas de mi centro de investigación del CENIDIA Penelimba, de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Les pedí que hicieran trabajos, fichas específicas sobre cada pieza que me parecía relevante en la exposición para proporcionarle al público otra manera también de aproximarse. Son sugerencias de lectura de las piezas, ¿no? Uh-huh. Obviamente muchas de las piezas son muy emotivas, estamos siempre apelando a que la gente logre conectarse con alguna pieza. Nunca vamos a saber exactamente con qué pieza se conecta quién. Exactamente. Pero por eso hay piezas para muchos gustos, para muchas etapas. Seguramente hay fotografías, por ejemplo, de lo que era el edificio y lo que eran las galerías de San Carlos del siglo XIX, y luego recreamos una de las galerías según una fotografía de 1895. Uh-huh. Entonces seguramente habrá personas para los que las fotografías antiguas les signifiquen mucho en términos emocionales, ¿no? Así que estamos también poniendo ese tipo de piezas. Incluso nos trajimos una réplica de la silla, de los sillones originales que había en la Academia de San Carlos en el siglo XIX, sí, que son impresionantes porque sí hay un déjà vu, digamos, en la exposición, sí hay un momento en que te envuelve el arte que está colocado por todos lados, el sillón histórico. Llega un momento en que sí es un poco regresar al pasado desde el presente, ¿no? Son momentos. También le quisimos hacer un homenaje a la escultura. Por ejemplo, hay una sala dedicada a la escultura, que es una técnica que se ha visto poco, que se ha estudiado poco, se ha trabajado, tal vez justo porque la pintura mexicana es tan importante y de tan alto nivel, la escultura ha quedado en un segundo plano. Aquí hicimos una sala dedicada a la escultura como un homenaje y, por ejemplo, pusimos la pintura de un príncipe del Museo de San Carlos. Es un cuadro muy importante en el Museo de San Carlos y está recargado sobre una base de columna con decoración. Y justo toda la pared pusimos diferentes elementos decorativos para recordar que no solo la obra de arte original, única, irrepetible, es lo que vale la pena ver, sino también ese tipo de objetos decorativos que están en las casas antiguas, en la Condesa, en la Roma, en la Colonia Juárez, etcétera, y a las que no le damos ningún tipo de valor y que son parte de nuestra historia. Claro, además, toda esta parte de esta exposición de evocaciones que usted es la curadora, es de alguna o de otra forma no solo regresarnos al pasado desde un presente, sino también creo ir hacia un futuro, ¿no? De ahí también a lo mejor una invocación de el futuro lo vamos a hacer a través de nuestro pasado, ¿no? Y creo yo que la obra de arte, todo va implícito muchísimas cosas, o sea, el sentimiento y las emociones de quien hizo esa pintura o esa escultura, como ustedes también como curadores y también como el público de acuerdo a cómo vaya. Doctora, ¿qué nos recomienda para que nosotros podamos, ahora sí que público normal, sin un, digámoslo así, información al respecto, asistir a esta maravillosa presentación de diferentes obras que usted fue la curadora en el Museo de San Carlos? Yo les recomiendo que si son grupos de más de 5 personas, pidan la visita guiada. Es un servicio gratuito que el museo está proporcionando. También hay servicio de mediación, que quiere decir que es un acompañamiento, no necesariamente una visita guiada, sino un diálogo. Los visitantes van hablando de lo que sienten, lo que piensan, lo que reflexionan cuando ven una cierta pieza
y el chico que está por parte del museo, que ya fue entrenado, que sabe, que ha leído mucho y tal, puede establecer un diálogo de tú a tú, de igual a igual, con el público visitante que tiene ganas de tener este tipo de acompañamiento, de no ir solo en la exposición, sino establecer un diálogo con alguien del museo que le puede aportar o seguirle preguntando más cosas para propiciar que la reflexión sea un poco más profunda. Por supuesto, también estamos atendiendo a grupos infantiles, a grupos escolares, desde preprimaria hasta universidad, y estamos también a la espera de que se formen grupos espontáneos al llegar al museo, ¿no? En realidad, el Museo Nacional de San Carlos tiene estadísticas muy buenas y sobre todo sabemos que es un espacio de familias. Hay museos donde van más jóvenes, por ejemplo, solos. En este museo, en el Museo de San Carlos, es un lugar especial para las familias. Tiene esta connotación porque el arte que mantiene la colección es muy bueno para la reflexión entre las familias. Entonces, invitamos, por supuesto, a todas las familias mexicanas a que acudan a la exposición solos, acompañados, con visita guiada formal o con una mediación de un acompañante que les puede ir estableciendo el diálogo sobre los objetivos de la exposición, sobre las preguntas que se van desarrollando, porque toda exposición tiene preguntas. Así es. Que se van desarrollando a lo largo de las 9 salas de este montaje. Claro, pues esta puesta, digámoslo así, en escena museográfica de evocaciones nos trae desde hace 200 años, digamos, hasta nuestros últimos artistas, ¿no? ¿Cuál es la última obra que tenemos así como más reciente dentro de este museo? La exposición decidimos cerrarla hacia los años 20 del siglo pasado, porque el último lote importante que se compró fue hacia los años 20. Entonces, digamos que una de las apuestas del montaje era ir analizando algunos conjuntos que fueron ingresando en diferentes momentos de la historia de la colección, y decidimos cerrar con el último conjunto importante. Uno se compró, hay una sala dedicada a lo que se compró en 1910, en la conmemoración del centenario de la independencia de México. Se invitó a diferentes países europeos, sobre todo, a que trajeran pabellones de pintura, de escultura, de ejemplos artesanales, ejemplos industriales, para un poco mostrar la riqueza de cada país europeo en suelo mexicano y para establecer un diálogo comercial, industrial y, por supuesto, cultural. En ese contexto, el Estado mexicano, Porfirio Díaz, el gobierno de Porfirio Díaz, decidió comprar un lote muy importante de pintura española, ¿no? Entonces, justamente hay una sala dedicada a esas piezas españolas y cómo están trabajando temas que los mexicanos también, no necesariamente porque vieron esas pinturas españolas, sino porque se encuentran en Europa artistas mexicanos becados por la Escuela de Bellas Artes y que están dialogando ese tema. Por ejemplo, bretonas. Las bretonas es un tema, la mujer, digamos, de una zona de Francia de clase baja, mujer trabajadora, con una cierta vestimenta tradicional. Esa fue muy trabajada desde la segunda mitad del siglo XIX por el arte europeo en general, ¿no? Holandés, francés, español, etcétera. Los mexicanos van y siguen trabajando el tema de bretonas. Entonces pusimos el tema español y 2 pinturas mexicanas de Diego Rivera, trabajando también, abordando esta reflexión sobre bretonas. Entonces, digamos, ahí no es que Diego hubiera visto la pintura mexicana, sino que Rivera está en Europa viendo y haciendo lo que otros colegas están trabajando, reflexionando sobre el arte. En este caso, un poco de tema costumbrista y temática como de la vida cotidiana. Claro. Evocaciones, doctora, ¿qué significa? ¿Qué es para usted? Para mí es recordar, no desde la nostalgia y la melancolía, sí desde el redescubrimiento, desde la curiosidad, desde la voluntad de saber qué hay en un museo, que revisa sus entrañas y que saca de bodega piezas de primer nivel que sirven un poco para reflexionar sobre nosotros mismos. Justamente ese es el gran potencial del arte. El arte siempre habla de nosotros como sociedad, como personas, como individuos, como seres sensibles. Claro. Doctora, un comentario final para esta magnífica obra que usted fue curadora, Evocaciones. La exposición está hecha con mucho cariño, con mucha dedicación. Sí, se nota. Con años de trabajo, digamos, con mucho esfuerzo, pero también con mucho placer, con mucho gusto, con muchas alegrías, redescubriendo piezas que yo, por ejemplo, las había estudiado en la carrera y después las había olvidado por mucho tiempo. Así que esperamos que el cariño, la dedicación, el compromiso con el que está hecho la exposición, de alguna manera sean emociones que sienten las personas que nos acompañan en la exposición.
Sí, yo debo decirles, recorrí 2-3 salas porque además yo creo que para ir a un museo no se puede ir corriendo, se tiene que ir con tiempo, ¿no? Y aunque sea una sala y después uno puede regresar, yo vi mucho amor, me enamoré de esta exposición, he ido a algunas otras, pero en esta sí sentí esa pasión, ese enamoramiento del que usted habla, doctora. Muchísimas gracias a la doctora Ana Garduño Ortega por esta exposición de vocaciones. Doctora, ¿en dónde la encontramos? Si hay algunas redes sociales, por favor. El museo tiene una página que se está inaugurando también por la Secretaría de Cultura, donde está representado el museo y ahí vienen todos los datos de localización y de contacto. Por supuesto, estoy a su disposición. Si quieren una visita guiada, podemos organizar algo para tus radioescuchas. Claro que sí. Y también encontrarán algún material de apoyo, de información en la tienda del museo, aunque también en redes sociales se está distribuyendo bastante material informativo. Y por supuesto los esperamos. Claro, el Museo Nacional de San Carlos se encuentra en Puente de Alvarado 50, en la colonia Tabacalera. El teléfono es 8647-5800. www.museo, M de museo, N de nacional, sancarlos.inba.gov.mx y está abierto de martes a domingo de las 10 a las 18 horas y la exposición de vocaciones se encuentra de junio a septiembre del 2018. Pues muchísimas gracias a la doctora Ana Garduño Ortega por estar aquí en tu programa México en tu vida con el tema de hoy, evocaciones. Muchísimas gracias a Talía Pimentel en la producción, a Manuel Lucio en los controles técnicos y a todo el equipo que hace posible esa transmisión. Gracias a ti que escuchas México en tu vida a través de www.imer.mx/RMI en el 105.7 HD2 en la Ciudad de México, en el 103.5 FM en Mazatlán, Sinaloa, en el 101.1 FM en Tapachula, Chiapas. Este fin de semana ven, haz algo diferente, enamórate de México, enamórate de vocaciones, ve al Museo Nacional de San Carlos. Soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar, te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Que tengas una excelente noche, tarde, buenos días, donde quiera que nos escuches en el mundo. Muchísimas gracias. El Instituto Mexicano de la Radio presentó México en tu vida. Sabores, tradiciones, paisajes. México en tu vida con Angélica Mayén.